Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio una vez más estar este día domingo transmitiendo la palabra por este medio. Déjeme decirle que me siento muy bendecido al saber que esta palabra lleva bendición para usted como oyente y para su servidor como el que está transmitiendo en este momento. Y para mí realmente es un privilegio que lo disfruto. Realmente estoy convencido que ha sido Dios el que me ha puesto en este campo de anunciar el mensaje, y creo que hoy es un día propicio para darnos cuenta a la luz de la palabra que Dios nunca llega tarde, y ese es el nombre del tema que le he puesto en este programa de hoy, día domingo. Y creo que vamos a hacer una breve oración para encomendarnos a los cuidados de nuestro Dios, para que Él nos dé la gracia para darme a entender y poder transmitir esto y hacerlo para edificación de su vida y obviamente para la mía. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta bendición que me das de poder transmitir tu palabra, poder llevar bendición a los oyentes de este programa proclamando a Jesucristo. Yo sé, a la luz de la palabra, que tú nunca llegas tarde. En cualquier circunstancia que podemos estar pasando, siempre tú estás al cuidado de aquel que necesita la intervención divina de tu presencia. Muchas gracias, buen Dios. Yo sé y estoy seguro que tú vas a bendecir a aquellos que se toman el tiempo para atesorar la palabra y poderla escribir en su mente y en su corazón, porque ese es el propósito, que tú envías la palabra para que un día no regrese a ti vacía, porque esta palabra ha sido enviada conforme al propósito por el cual tú la envías en este momento. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando le decía que el tema es que Dios nunca llega tarde, lo vemos en Juan capítulo 11, verso 1. Ahí vamos a leer acerca de la muerte de Lázaro. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Estas personas vivían en esta aldea que se llama Betania. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. María es aquella mujer que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con su cabello. Vemos a la luz de la palabra que cuando dice que Jesús amaba a estos tres hermanos, a las hermanas de Lázaro y a él también, aquí lo incluye. Y dice la palabra que estas muchachas, al darse cuenta que de que su hermano estaba grave, enviaron, ¿verdad?, aviso a Jesús. Y lo vemos en el capítulo 3, perdón, el versículo 3, capítulo 11, versículo 3 y 4 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oiga bien, el que amas está enfermo. Quiere decir que Lázaro era muy amado por Jesús. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí quiero mencionar algo. Cuando las hermanas de Lázaro mandan a llamar a Jesús, le dicen: el que tú amas está enfermo. Y sabía usted que hoy en día podemos estar nosotros pensando de que Dios se ha olvidado de los que Él ama, porque Dios no ama solamente a sus hijos, Él ama al pecador, a tal grado que por amor al pecador envió a Jesús a morir para rescatar al pecador. Entonces, puede que hoy en día usted sea uno de esos Lázaros que está muerto en delitos y pecados, y puede ser que alguien está
o usted tiene un familiar que está muerto o enfermo pecaminosamente hablando, y usted está pidiendo el auxilio a Dios, que visite a su hermano, a su padre, a su mamá, a cualquier miembro de su familia. Y usted está acudiendo, dando aviso de que tiene a alguien enfermo, y usted sabe que esa enfermedad es de muerte, y está acudiendo. Y como que usted ve que el Señor no se aparece por ahí. ¿Cómo se sentirían estas hermanas cuando de Lázaro, cuando como que sintieron que Jesús les estaba ignorando el llamamiento que ellas estaban haciendo? Era pidiendo auxilio, pidiendo el oportuno socorro en la necesidad. Entonces vemos que 2 días más se quedó Jesús en el lugar, como que estaba ignorando, pero él había dicho algo, que esa enfermedad no era para muerte, sino, ¿para qué? Dijo él, ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esa enfermedad, por medio de ese milagro que él iba a realizar. Entonces vemos que dice que amaba a Lázaro, al igual que hoy en día Dios ama mucho al pecador. Entonces luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Cómo es posible que quieras ir a donde te acaban de apedrear? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Interesante. Los discípulos le querían desanimar. No vayas porque ahí te apedrearon y vas otra vez. 11:11 de Juan. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Jesús dice que se alegró por sus discípulos porque eran un poquito incrédulos. Pues así vivimos muchas veces. Somos incrédulos al mover de la mano de Dios muchas veces. Entonces dice el 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Imagínese, a los 4 días aparece Jesús. Quizás como cuando usted ve que ya para un miembro de su familia ya no hay cura. Usted ya lo haya, que realmente ya no se puede hacer nada. Pero déjeme decirle una vez más, Dios nunca llega tarde. 11:19 de Juan: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta salió corriendo a decirle: mi hermano se murió. ¿Y cuántas prédicas ha escuchado usted posiblemente de este relato? Pero el enfoque que yo tengo en este momento es muy especial y usted lo va a ver por qué. Porque muchos hablan mal de de Marta, porque le reclamó a su hermana. Pero dice que Marta tenía mucha fe. Marta creía que Jesús podría hacer un milagro, por lo que aquí le dice, y usted lo va a ver. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María se quedó preparando la comidita para el maestro. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero escuche, y esto es lo que le voy a decir. Qué tremendo lo que le dice Marta a Jesús. Mas también le dice: yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Oiga bien, aquí le está diciendo, si tú le pides a Dios que lo resucite, lo puedes resucitar. En otras palabras, eso es lo que Marta debe haber pensado en su corazón. Si Jesús lo puede levantar de la tumba, no importa que tenga 4 días muerto. Pero también aquí viene lo que tenía lógica, lo que le dice. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Era una mujer que sabía lo que estaba platicando con Jesús, sabía la verdad. Y esto es glorioso, lo que veo, esta bendición de Marta, de poder decirle, yo sé que tú lo que pidieres a Dios, Él lo puede hacer, Él lo hará. Ella estaba con la esperanza que podía haber un despertar, un resucitar, pero también sabía que iba a resucitar en el día postrero, porque así lo dice la palabra, que muchos que duermen serán despertados, con la diferencia que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo dice en Daniel 12:2. Pero Jesús le dijo en el 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo precioso de este caso. Y todo aquel que viene y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Este es tener convicción, esto es tener la seguridad de la salvación. Marta era una mujer que estaba convencida de su salvación. Estaba convencida. Y María también estaba convencida, porque escuche lo que le dijo. Entonces vemos que tienen certeza estas mujeres. Y dice el 11:28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto. Marta fue a decirle a su hermana, ¿sabes qué? Aquí está el maestro ya. Aquí está el maestro. Y te llama, le dice. Pero ¿sabe dónde estaba? En el lugar donde Marta le había encontrado. Allí se quedó Jesús. Y Marta regresó donde María a decirle que viniera a ver que el maestro estaba ahí cerca. Ella cuando lo oyó, dice, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vinieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al ver, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La diferencia es que ella se postró a sus pies. En cambio, aquella llegó, no dice que se postró, pero le dijo, yo sé que tú puedes pedirle a Dios y Dios te puede dar lo que le pidas. Entonces era una mujer de Dios también, Marta, era una mujer de Dios. Muchos le echan mucha tierra a Marta porque cuando aquí vemos adelantito lo que pasó en el reclamo que le hizo, porque María se sentó a los pies del maestro y Marta estaba allá sirviendo. Ahí hubo una descoordinación, falta de comunicación, pero las dos estaban desempeñando una gran función, porque en la obra de Dios unos vamos a tener que estar trabajando y otros sentados escuchando el mensaje. Entonces, de alguna manera, todos tenemos que entender que estas dos mujeres y Lázaro eran muy amados por Jesús, y Dios no ama a cualquiera. Jesús no amaba a cualquiera. Entonces vemos que le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, eran buenos amigos los que tenía
estas muchachas tenían buenas amistades. Dice que estaban llorando también. Se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sabe qué? Muchas veces cuando estamos consolando a otros, el corazón de Dios se conmueve. Y este es mi consejo hoy. Si usted tiene un familiar que está muerto y ayede, porque está muerto en delitos y pecados, no pierda la fe, porque para el Señor no importa en qué lugar haya caído, espiritualmente hablando, puede haber caído lo más bajo alguien, pero en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede transformar esa vida en una nueva criatura. Y esto es lo que sucedió en este caso. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Se conmovió tanto que lloró. Dice el 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Dios puede permitir que alguien no viva en esa conducta tan asquerosa del pecado. Dios puede hacer eso, pero ¿sabe qué? Para que el testimonio sea impactante, muchas veces Dios permite que el hombre llegue a lo más bajo, a tal grado que nadie quiera estar cerca de él, como estaba la tumba de Lázaro. Ya nadie quería estar cerca porque posiblemente el mal olor ya salía de la tumba. Pero viene la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitada la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya hiede, porque es de 4 días de estar sepultado, ya hiede. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Desde que Jesús les dijo a los mensajeros: esta enfermedad no es para muerte, desde ese momento ya Jesús le había pedido al Padre que aunque tuviera varios días de estar sepultado, Él lo iba a resucitar. Esa es la gran ventaja, que tenemos un Dios que nunca llega tarde. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esto es lo interesante, que cuando se manifiestan las conversiones, porque todo el que está sin Cristo está muerto, igual que Lázaro. Ya hiede el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo apesta a pecado, a muerte. Pero cuando se convierte, los que ven esa conversión se convierten también. Muchos de los que ven se convierten, porque aquí había un grupo que no se convirtieron, más bien fueron dar aviso para arrestar a Jesús. Y por aquí vino ya no aguantaban de ver cuántas cosas Jesús hacía, porque así son los religiosos. Algunos no se convierten, pero la mayoría que ven milagros de parte de Dios se convierten. Cuando uno ve a una persona que estaba completamente en pecado, en una forma asquerosa, y viene a Cristo, si usted es miembro de un familiar que se ha convertido a Cristo y ha visto cambio en él y usted no se ha convertido todavía,
es porque hay demasiada dureza en su corazón. Entonces hay que meditar realmente si estamos valorando lo que Dios ha hecho en la vida de usted o de su familiar. Pero vemos lo que hace María al darse cuenta de que su hermano había resucitado. Había un agradecimiento como en el que debe de haber en nuestro corazón. Cuando nosotros, en mi caso, cuando yo veo personas que Dios las ha resucitado de esa muerte pecaminosa y les ha dado vida, les ha dado un cambio, yo realmente, si es miembro de mi familia o no, yo siempre vivo agradecido por haber Dios tenido misericordia de esas personas que ha restaurado. Y mi corazón se llena de tanto agradecimiento que posiblemente haría la locura. Aún hago locuras, pero la locura que estaba haciendo, que parecía para muchos que era un desperdicio lo que esta hermana de Lázaro estaba haciendo. ¿Sabe qué esta mujer hizo? Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Vino a visitarles. El Señor siempre nos va a visitar de tiempo en tiempo para ver cómo está el agradecimiento. Y sabe, y le hicieron ahí una cena. Marta servía. Tenía que alguien servir, pero muchos dicen que obviamente buscó una buena parte. El Señor dijo que María había buscado la mejor parte, era estar a los pies de Él escuchando el mensaje, estando con Él, pero no estaba descalificando a Marta su servicio. Lo que pasa es que ella le reclamó a Jesús porque su hermano no le estaba ayudando. Ese fue el error que ella cometió, pero dentro de todo estaba desempeñando una buena función porque estaba preparándole al maestro, porque estaba agradecida también. Pero Lázaro estaba sentado a la mesa con él, con Jesús. Algunos podrían decir, Lázaro nada está haciendo. Estaba escuchando al maestro, al que lo había resucitado. Como muchas veces hay personas que usted puede ver que no están haciendo nada, sino que lo único que están es escuchando el mensaje, el sermón que se está dando. Pero en su corazón estará meditando lo agradecido que está. Hay otros que están trabajando, haciéndole la comidita para los hermanos, para los siervos. ¿Qué estarán meditando? Hay otros que están llorando de rodillas, como estaba María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ya voy a ir terminando, cerrando con esto. Dios nunca llega tarde, y cuando Él llega hace milagros como el que hizo de resucitar a Lázaro. El agradecimiento pone a personas a trabajar, pone a personas a estar atentas a la voz de Dios. Pone personas con un agradecimiento incalculable. ¿Se imagina esta mujer llorando a los pies de Jesús? Para muchos han de haber dicho, esta mujer está loca. De hecho, hubo uno que allí lo sigue diciendo el relato, pero no voy a seguir en eso. Dijo, este es un gran desperdicio. Hay gente que dice, ¿por qué esa hermana danza? ¿Por qué ese hermano llora? Algunas veces yo estoy llorando cuando está el sermón o está la alabanza, porque estoy meditando en lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados, mas sin embargo al creer en Cristo he tomado vida, tengo ese gozo de mi salvación y debo de manifestarlo de cualquier manera. Algunas veces estoy limpiando, algunas veces estoy atendiendo a los hermanos, algunas veces estoy aconsejando y otras veces estoy en brazos cruzados escuchando el sermón de la mañana. Amado hermano, tenemos que darnos cuenta que si el Señor ha llegado a nuestra vida, llegó justo a tiempo y debemos de mostrarle el agradecimiento. Debemos de disfrutar ese privilegio de haber alcanzado la vida eterna a través de Jesucristo. Pero también
si usted tiene a alguien de su familia, no tenga duda de que Dios le puede sanar, le puede resucitar si tienes familiares muertos espiritualmente, porque todos los que están sin Cristo están muertos en delitos y pecados, lo dice la Biblia. Pero mire qué interesante lo que hacen estas mujeres. Una le prepara la comida al maestro, en la otra le está ungiendo los pies con perfume, le está con sus cabellos, se los pasaba en los pies a Jesús. Qué agradecimiento tan grande, porque sabían que había resucitado a su hermano y Lázaro siendo discipulado por el maestro. Esto es precioso. Si usted le pone cuidado a este relato en la Biblia, donde muchos han predicado o hemos predicado, yo he predicado, hace años prediqué un sermón de este pasaje. Pero ¿sabe qué? Lo que me impactó de todo esto es cuando Marta le dijo a Jesús. ¿Qué le dijo? Esto me gustó. Se me enfocaron los ojos cuando le dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, le dijo Marta. Ella tenía fe de que su hermano podía resucitar. Usted tiene que tener fe de que si su familiar está en una crisis, que ya usted no le ve vida. Y no estoy hablando de la muerte de una enfermedad. Porque una vez yo me emocioné, el Señor me dijo que yo iba a resucitar muchos muertos. Y yo me gocé por eso. Y he estado en muchos funerales. Y una vez le dije, Señor, ¿y cuándo se cumple la palabra que me diste que iba a resucitar a muchos muertos? Y en mi viaje misionero no me ha dado el privilegio de resucitar ni uno. Más bien solo voy a predicar a los cementerios, a los funerales, en las casas donde están velando a la persona que ha muerto. Pero nunca me has puesto a orar para que resucite. Y el Señor habló a mi corazón. Me dijo, de los muertos que has resucitado son muchos, pero son los que han estado muertos en delitos y pecados. Les has dado resurrección de vida, porque les has anunciado mi palabra, y al aceptar mi palabra, ellos han tomado vida. Y estoy tan contento, porque si usted está muerto, no de una enfermedad, sino de la enfermedad mortal que se llama pecado, hoy puede tener la resurrección de vida, reconociéndose que usted es un pecador y que necesita recibir a Jesucristo. ¿Y sabe qué? Si usted tiene un familiar que está así, unámonos juntos por la conversión de esa persona. Y así como se convirtieron esas personas cuando vieron a Lázaro que había tomado vida otra vez, así se convertirán muchos a través de la conversión de su ser querido. Ya no blasfeme, ya no critique. Posiblemente estas muchachas blasfemaron al darse cuenta que Jesús como que les había ignorado de no llegar en el lecho de enfermedad de su hermano. Pero después tuvieron que arrepentirse cuando vieron el milagro. Y yo quiero que no le pase eso a usted. No dude más. El Señor puede darle vida, puede resucitar espiritualmente al que ha muerto. Y usted manifieste agradecimiento cuando eso llegue a su vida. Cuando eso llegue a su vida, manifieste agradecimiento. Y yo le aseguro que usted va a poder disfrutar este evangelio precioso. Esta mujer no le importó lo que dijeran los demás, que era un desperdicio el perfume que estaba botando, que estaba loca porque le estaban enjuagando los pies. Aquí en la congregación tenemos una hermana que ella danza, ella corre y todo. Sus niños estaban muy pequeños cuando yo le empecé a traer a la congregación. Su esposo inconverso. Y ella ahora tiene nieto ya de esa que era una niña cuando yo le empecé a traer a la iglesia. Y sabe que lo más impactante es que ahora su esposo es cristiano, sirve. En ese tiempo que yo le empecé a traer a ella no estaba muy bien, se restauró en el Señor. Y ahora es una familia, su hijo está sirviendo. Entonces que eran pequeños y ahora esa mujer danza y hay gente que viene y dice, esa mujer loca que hace corriendo ahí. ¿Cómo no se va a gozar esta mujer de ver a su familia convertida a los pies de Cristo? ¿Cómo no iba a sentir
esta mujer ese gozo de ungirle los pies al maestro con el perfume, si sabía que había sacado de la tumba a su hermano? Muchas veces pecamos porque hablamos sin conocer lo que vemos. Aquel diciendo, eso se hubiera vendido para darle a los pobres. Muchas veces cometemos errores. Yo me voy a despedir, el tiempo se fue. Lamentable porque el tiempo se va rápido, pero gloria a Dios porque este fue mi deseo, que fueran 30 minutos. Antes era 1 hora. Esto es para darle seguimiento. Yo creo que voy a seguir predicando otro segmento de esto. Porque ¿sabe qué? Debemos de ser agradecidos. Y no critiquemos al que manifiesta agradecimiento a Dios por lo que hace. Hay gente que invierte sus recursos, como su servidor. Yo he invertido mis recursos en la obra. ¿Sabe por qué? Porque me apasiona ver la gente bendecida, ver la gente restaurada, ver los muertos resucitar. He visto muchos, el Señor ya me lo ha dicho, y hoy puede ser el día de su resurrección. Si usted está muerto espiritualmente, venga a Cristo y disfrute este evangelio precioso. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me has dado de aprender del ejemplo de estos hermanos que eran muy amados por Jesús. Al haber resucitado Lázaro, él se manifestó ansioso de estar a los pies del maestro escuchando la palabra. María estaba escuchando la palabra, derramó el perfume, pero Marta preparó la cena para el que le amaba. Papito, gracias porque este es un mensaje que me bendice tanto, y quizás después de la transmisión seguiré orando en tu presencia por aquellos que están siendo tocados, para manifestar el agradecimiento, y aquellos que reconocen que tú nunca llegas tarde. Dale fe a aquel que le está faltando la fe, para que un día puedan ver la conversión de su ser querido. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios me le bendiga, y será hasta la próxima semana. Ya va a ser sábado otra vez y domingo, y pronto vamos a estar otra vez en este medio. Que Dios le bendiga, y un fuerte abrazo desde lo más profundo de mi corazón, y háganos saber dónde nos escucha. Puede usted buscar estas prédicas ahí en la internet. Allí puede poner hermano Moisés Ramos, hermano Moisés Cedillo, o póngale proclamando a Jesucristo en YouTube, o puede poner libertando a los cautivos. Allí va a encontrar un canal donde hay muchas prédicas de su servidor, las que han estado sonando en la radio. Y suscríbase al canal de aquí en YouTube, ahí, o en Facebook si quiere buscarme también, o si quiere hacernos saber de dónde nos escucha, háganos saber. Ya pronto vamos a estar por ahí en cabina de radio ya personalmente. Dios le bendiga y que le vaya bien. Gloria al Señor.